¿Qué puede ser peor que la guillotina? ¿Qué pasaría si te dijera que antes de su muerte, María Antonieta enfrentó una última y deliberada crueldad? Una tortura diseñada no para su cuerpo, sino para su espíritu. Querían borrar todo lo que la hacía reina, madre y mujer. Su viaje desde los salones dorados de Versalles hasta una carreta de madera por París no fue solo un castigo, fue un asalto psicológico destinado a borrar su existencia. Y, sin embargo, a pesar de meses de humillación calculada, encontró una pizca de poder en sus últimas horas. Esta es la historia de cómo intentaron destruirla y cómo, incluso en la degradación absoluta, recuperó su dignidad. Olvida los brillantes salones de Versalles. Esta historia comienza en la celda húmeda y maloliente de la Conciergerie, una sombría fortaleza apodada la antecámara de la guillotina. Para principios de agosto, María Antonieta ya había pasado meses encarcelada junto a su familia, despojada de su corona y su riqueza. Esa noche, fue arrancada de sus hijos y su cuñada y traída aquí, sola, a una habitación que sería su mundo durante los siguientes 76 días. En esta celda ya no era una reina, se convirtió en la prisionera número 280. El espacio era diminuto, sucio, con paredes que goteaban y un colchón de paja que apenas podía llamarse cama. No existía la privacidad. 2 guardias estaban apostados en su celda las 24 horas del día, con los ojos fijos en cada movimiento. La veían comer, la veían vestirse detrás de una frágil pantalla, la veían intentar dormir. La vigilancia no era solo intimidación, era un ataque metódico a su humanidad, un recordatorio de que los privilegios de la realeza se habían ido para siempre. La miseria física era brutal, pero nada comparado con el tormento psicológico. Solo un mes antes, los guardias habían irrumpido en su habitación en plena noche para apoderarse de su hijo de 8 años, Luis Carlos. Las crónicas describen cómo María Antonieta se arrojó entre su hijo y los hombres, gritando, suplicando. Se lo llevaron de todos modos. Nunca volvería a verlo con vida. Todo lo que le quedaba era un diminuto retrato y un mechón de cabello escondidos en su corsé. Perder la corona fue secundario. Perder a su hijo la destrozó de una manera que ninguna ejecución podría. Su sirvienta, Rosalie Lamorlière, que permaneció con ella, diría más tarde que el corazón de la reina solo se rompía cuando hablaba de sus hijos. A mediados de octubre, comenzó el acto final de su calvario. María Antonieta enfrentó un tribunal revolucionario. No fue un juicio real, solo un espectáculo con guión de sus enemigos. A diferencia de su esposo, Luis XVI, que tuvo semanas para montar una defensa, ella tuvo menos de un día. Los cargos eran absurdos. Una mezcla de acusaciones políticas y fantasías grotescas, sacadas de panfletos difamatorios. Fue acusada de canalizar dinero a Austria, planear masacres y organizar orgías depravadas. Y luego vino la acusación más venenosa de todas, una diseñada para aniquilar su carácter. Incesto con su propio hijo. Obligaron al joven Luis Carlos a firmar una declaración contra ella. La sala del tribunal quedó en silencio mientras María Antonieta absorbía la acusación. Por un momento no habló. El aire zumbaba de tensión. Luego se levantó. No para suplicar, no para rogar, sino para enfrentar esta última y monstruosa mentira. Su desafío no fue teatral, fue preciso. Se volvió hacia la galería, sus ojos escaneando los rostros de las mujeres parisinas que una vez habían gritado pidiendo su muerte. Y con ese único gesto audaz, les recordó a ellas y al mundo que, ante todo, era una madre defendiendo su honor. El juicio terminó rápidamente, culpable de alta traición. Muerte por guillotina. De vuelta en su celda rechazó una última comida. Con calma le dijo a Rosalie, «No necesito nada ahora, hija mía. Todo ha terminado para mí». Luego escribió una carta desgarradora a su cuñada, suplicando que perdonaran a su hijo por el testimonio forzado que había dado contra ella. La carta fue interceptada y solo se descubrió años después. Con el amanecer llegó la siguiente ola de humillación, meticulosamente planeada. Los guardias le ordenaron que se quitara el vestido negro de luto que había usado desde la ejecución de Luis XVI. En su lugar, la forzaron a usar una sencilla camisa blanca, la prenda de una penitente, no de una reina. El verdugo, Charles-Henri Sanson, y sus ayudantes tomaron más medidas para deshumanizarla. Un asistente agarró su cabello,
ya prematuramente blanco por el estrés, y lo cortó con tijeras toscas. Fue un borrado simbólico de su feminidad y rango. Sus manos fueron atadas a la espalda con cuerdas, tiradas con tanta fuerza que le causaban un dolor real. La llevaron a una carreta de madera, del tipo usado para criminales comunes. A diferencia de su esposo, a quien le dieron un carruaje cerrado, ella fue expuesta a las burlas y al odio de decenas de miles de personas que bordeaban las calles. El desfile hacia la Plaza de la Revolución duraría más de una hora. Un espectáculo público de degradación destinado a aplastar su espíritu. Y sin embargo, mientras estaba sentada en ese tablón con las manos atadas, rodeada de hostilidad, María Antonieta resistió. Cada insulto la ponía a prueba, pero ella permaneció serena, consciente de que sus últimas horas la definirían más que cualquier juicio. En el centro de la plaza estaba la guillotina, su marco de madera elevándose contra el cielo gris de otoño. La multitud rugía, decenas de miles hambrientos de espectáculo. Sin embargo, cuando la carreta se detuvo bruscamente, sucedió algo inesperado. María Antonieta, despojada de todo lujo, de todo título, no se desmoronó. Bajó con deliberada compostura. Los observadores la describieron como tranquila, casi elegante. Las escaleras de madera la esperaban. Hubiera sido fácil, incluso ordinario, colapsar, temblar, gritar, pero no lo hizo. Subió sola, rechazando la mano del verdugo, rechazando el último acto de subyugación. Cada paso era un desafío silencioso. Y entonces, en un giro casi surrealista, pisó el pie del verdugo. Charles Henry Sanson, el hombre que le había cortado el pelo y atado las manos, se estremeció. María Antonieta, sin rastro de miedo, susurró una tranquila disculpa. «Perdóneme, señor. No fue mi intención. Ese pequeño acto segundos antes de la muerte fue extraordinario. Fue humano. Fue elegante. Y fue desafiante de la única manera que importaba. Retuvo su dignidad cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Exactamente a las 12:15 sucedió. La cuchilla cayó. Rápida, precisa, final. Un asistente sostuvo su cabeza en alto y la multitud estalló en un rugido. El cuerpo fue cargado sin ceremonias en una carreta y arrojado a una fosa común sin marcar en un cementerio cercano. En la muerte, intentaron reducirla a una criminal común. Una de las historias macabras que siguieron fue la de la joven artista que se convertiría en Madame Tussaud. Fue convocada para hacer una máscara mortuoria de la cabeza cortada de la reina. Pasarían más de 20 años para que se escribiera su capítulo final. Tras la restauración de la monarquía, el rey Luis XVIII ordenó la exhumación de los restos de su hermano y cuñada. Finalmente, la reina, que había sido humillada públicamente, fue enterrada con la dignidad que se le había negado en vida, en la Basílica de Saint-Denis. La Revolución Francesa buscó destruir un símbolo de riqueza y exceso. Sometieron a María Antonieta a cada indignidad imaginable. Querían que el mundo viera a un monstruo. En lugar de eso, revelaron a una mujer de notable resistencia, coraje y una gracia inesperada. Sus últimos momentos contuvieron actos de sutil desafío que la historia aún recuerda. La disculpa a su verdugo, su negativa a colapsar, la compostura en la carreta mientras decenas de miles la insultaban. Todo demostró que, incluso frente a la crueldad máxima, ella podía controlar su narrativa final. Podían tomar su corona, podían tomar su vida. Podían incluso despojarla de su cabello y sus ropas, pero no pudieron borrar la fuerza silenciosa y la inquietante dignidad que mostró hasta el mismo final. La guillotina pudo ser brutal, pero no pudo borrar su historia. El legado de María Antonieta no es solo sobre el exceso o la monarquía, es sobre la supervivencia, la gracia bajo presión y la terquedad del espíritu humano. Cada acto cruel destinado a disminuirla, en cambio, resaltó la fuerza que permanecía inquebrantable. Ella era más que la suma de sus desgracias. Era una reina despojada, una madre de luto por su hijo, un ser humano enfrentando la muerte con dignidad. Y en eso, dejó un legado que ninguna cuchilla podría borrar. La última reina de Francia murió como ellos querían, pero en la historia María Antonieta permaneció intocable.